Buenas, ¿cómo va? Lo que quería saber era primero si han tenido, o sea, si estuvieron practicando, si tuvieron alguna dificultad, cómo vienen, o si tienen alguna duda con algún ejercicio, antes de arrancar con lo de hoy, que lo de hoy para mí, a mí me gusta y es entretenido, pero es complicado, entonces a ustedes no les gusta tanto porque es un poquito más complicado, pero bueno, en el mientras si quieren hacerme alguna consulta de algún ejercicio, no hay inconvenientes. Bien, no hay dudas, ¿no? Entonces, genial. Encima estoy nervioso porque hoy me toca la segunda dosis de la vacuna, así que bueno, nada. Bien. Bueno, bueno, vamos a hablar de límites, o sea, ya que no hay dudas. Bueno, límites. O sea, el límite, a ver, lo que va a ser, el límite va a ser una herramienta que nos va a permitir aproximarnos a algún valor en la función. O sea, nosotros, o sea, yo lo que más acostumbro a hacer en este tema, que es como un poquito más complicado, lo que hago es, voy a ir explicándolo a medida que vamos haciendo los ejercicios, porque por ahí, como el tema es muy abstracto, por ahí para explicárselos, o sea, resulta un poquito más complejo, ¿sí? Pero el límite lo que va a hacer es aproximar valores, vamos a hablar de lo que se llama límite y límite lateral, ¿sí? Y qué quiere decir un poco todo eso. Entonces, mi propuesta es arrancar con el ejercicio número 1 de la guía de la práctica 3. Entonces, con eso, mientras ustedes van viendo ese ejercicio, si quieren yo lo puedo compartir, no tengo problema, puedo compartir esa pantalla, como para que lo puedan ver y me puedan seguir lo que yo estoy diciendo, lo comparto, porque es más fácil explicarlo desde acá. Acá todos están viendo la guía, ¿verdad? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, el límite lo que hace es, a medida que nosotros nos aproximamos un valor de X, nos vamos a aproximar a un valor de Y. O sea, eso quiere decir un poco el límite. O sea, el límite nos va a permitir a nosotros aproximarnos a un valor. Y es evaluar la función en un valor de X para que nos dé un valor de Y. O sea, eso es un concepto de límite. ¿Bien? Así que básicamente eso. Y como dije, hay lo que se llama límite y límite lateral. Entonces yo voy a explicar primero el límite lateral y yo voy a hacer el ejercicio uno al mismo tiempo, cosa de que vayamos haciendo y se vaya tratando de entenderlo, porque como dije es muy complejo y es muy abstracto, ¿sí? Límite lateral, cuando nosotros hablamos de límites laterales, vamos a hablar límites por derecha y por izquierda. Cuando hablamos por derecha, fíjense que acá se simboliza con este 2 y el más que está acá, ¿sí? El que dice límite con 2 con el más es límite tendiendo, se lee tendiendo a 2 por derecha. Cuando uno dice tendiendo por derecha, quiere decir que yo me quiero acercar al 2 viniendo desde la derecha, no de izquierda a derecha, sino viniendo del 2 por la derecha. O sea, voy a acercarme, voy a acercarme, voy a acercarme por la derecha hasta que llego al 2. Es eso lo que quiere decir límite tendiendo a 2 por derecha. ¿Bien? Y cuando decimos límite a 2 tendiendo por izquierda, se pone el signo menos ahí arriba del 2, como está acá. Y eso quiere decir que yo me voy a acercar al 2 de la X viniendo por el lado izquierdo. ¿Bien? ¿Más o se entiende? Que es límite por derecha y límite por izquierda. Sí, sí. Bien. Nosotros vamos a decir que el límite existe. Eso es límite por derecha y por izquierda. Nosotros vamos a decir que el límite general existe
si el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales. ¿Bien? En algunos casos van a ser iguales, en algunos casos no van a ser iguales. En lo que es gráfico, el ejercicio 1, con lo que dije, se puede resolver con bastante facilidad. Vamos a hacer el 1A, así lo entendemos. Lo vamos a hacer oral. Yo no voy a escribir en la pizarra, pero lo vamos a poder hacer en forma oral. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos al 2 por la derecha, ¿cuánto les parece que, o sea, cuánto nos parece que nos da la función? Yo, como es el primero, lo voy a hacer yo, pero para que se entienda un poco. Y si no entienden, me dicen. Yo me voy a acercar al 2 viniendo por la derecha. Y el valor de Y va siendo cada vez más grande. Entonces, ¿qué valor vamos a poner? Infinito. Más infinito, perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando el 2 se acerca por derecha, nos da más infinito. ¿Bien? Cuando nos acercamos al 2 viniendo desde la izquierda, el valor va siendo cada vez más bajo. Entonces, Menos infinito. exacto. O sea, cuando nosotros vinimos por la derecha, acá nos acercamos al más infinito. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos acercando al 2 viniendo de la derecha, el valor de Y, que es, este es el eje Y, va siendo cada vez más grande, entonces va a tender a más infinito. Y si venimos acercándonos al 2 viniendo desde la izquierda, el valor va a ser cada vez más chico, por lo tanto da menos infinito. El 2 funciona más o menos igual, o sea, fíjense que nosotros podemos decir cuánto, o sea, por derecha y por izquierda es más o menos lo mismo, o sea que el ejercicio 2 es qué pasa si nos acercamos al, por ejemplo, en este caso, al menos 5 viniendo desde la derecha. Si vamos al menos 5 viniendo de la derecha, fijémonos, el menos 5 está acá. Si venimos por la derecha, tenemos que pensar todo este gráfico así, ¿no? Venimos por la derecha, ¿y a qué valor se acerca? Esto va siendo cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo. O sea que si venimos por la derecha, se va a acercar a menos infinito. Y si nos acercamos por la izquierda, yo me voy a acercar al menos 5 por la izquierda, y me va a dar 4, porque esto es 4. ¿Bien? Entonces, eso va a depender de cómo nos esté dando la función, ¿sí? Cómo esté el gráfico. Igual como les dije, esto es para que lo entiendan y es algo como conceptual. No van a tener un ejercicio en el parcial que diga, explícame el límite de la derecha, pero es algo conceptual para que podamos entender qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Con el 7 por derecha y por izquierda nos pasa lo mismo. Si bajamos al 7 por la derecha, nos da menos infinito, ¿sí? Y si vamos al 7 viniendo de la izquierda, esto va haciendo también lo mismo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo. También nos da menos infinito, ¿sí? O sea que lo que es gráfico, ya más o menos entendieron cómo se analiza mirando un gráfico. ¿Está bien? Eso con respecto al ejercicio 1 de la guía. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que en el primero que hicimos ahora, si miran en el 1A, vieron que hay una línea como vertical, ¿no? Mm. En el 2. Ese valor del 2 se llama asíntota. Asíntota se llama, ¿sí? ¿Qué es una asíntota? Entonces vamos a explicar qué es asíntota. O sea, la asíntota es cuando en realidad, o sea, hay un valor que no, o sea, las asíntotas pueden ser verticales o horizontales, ¿sí? Hay oblicuas también, pero nosotros no las damos, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener dos tipos de asíntotas, ¿sí? Las asíntotas que van a ser verticales y vamos a tener las asíntotas horizontales. La asíntota vertical, como vimos en el ejercicio 1, acá la asíntota vertical sería el 2.
Pero este punto, estos puntos de asíntotas verticales tienen una particularidad. ¿Qué particularidad tienen estas asíntotas verticales? Que cuando querramos buscar una asíntota vertical, con cualquier número vamos a trabajar, o sea, esto tiene que ser como, no intuitivo, tiene que poder calcularse de una forma concreta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta asíntota vertical? La asíntota vertical se van a analizar los números que no pertenezcan al dominio. La función. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son los... Apa. ¿Cuáles son los números que no pertenecen al dominio de la función, chicos? ¿Se acuerdan? El 2. En el ejercicio nuestro era el 2, pero en forma general, nosotros ya hablamos de esto. Creo que eran los ceros y los que estaban en raíz. No. A ver, ¿Cómo calculábamos el dominio? ¿Qué había, chicos? ¿Se acuerdan? Lo de las restricciones. Exacto, o sea, lo de las restricciones. O sea, lo que nosotros vamos a analizar es que en todas las funciones el dominio son todos los reales, salvo en aquellas que tenemos esas tres restricciones, que el denominador no podía ser cero, que no podíamos tener raíz cuadrada o raíz cuarta, o sea, raíz de índice par, con lo de adentro negativo, o bien no eso. podíamos tener logaritmos con argumento negativo, o sea, ni cero, o sea, los logaritmos tenían que tener sí o sí argumento positivo. Entonces, para poder analizar una asíntota vertical, la vamos a analizar en aquellas funciones donde el dominio no sean todos los números reales. ¿Bien? En el resto de las funciones no va a haber asíntotas verticales. ¿Se entiende un poco? O sea, nosotros vamos a buscar asíntotas verticales en las funciones que no tengan, o sea, en las funciones que tengan restricciones de dominio. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a analizar? Yo le voy a dar un ejemplo, así se entiende más con un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la función f de x igual 1 sobre x. Estoy haciendo una función muy fácil para que se pueda entender. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio. Nosotros acá claramente se puede ver que el dominio son todos los reales menos el 0, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sabíamos que el denominador no podía ser 0. Cuando nosotros querramos resolverlo, lo que vamos a hacer es evaluar la función en este 0. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendan es, si yo calculara la función valuada en 0, yo tendría que hacer 1 sobre 0. Y esto cuando lo queríamos hacer, no existía. Porque cuando hacían con la calculadora 1 dividido 0, o sea, les da error. ¿Correcto? Bueno, para poder resolver esta cuenta, lo que se hace es usar el límite, porque el límite nos servía para aproximar valor. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar límite cuando x va al 0 en nuestra función, y cuando nosotros lo analizamos, si bien nos da 1, porque tuviéramos que reemplazar, nos da 1 sobre 0, cuando lo resolvemos con límites, esto no da error,
porque el límite es para aproximar, el límite no lo calculan con la calculadora, es un número para aproximar. Y este valor va a terminar siendo infinito. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta regla? Yo les voy a explicar algunas reglas como para que se entiendan, y vamos a hacer ejemplos para que se entiendan. Vamos a explicar reglas y después vamos a hacer ese ejemplo para ver cómo se llegó a ese infinito, porque por ahí ustedes dicen, no entiendo por qué llegamos a infinito. Vamos a explicar reglas. Las reglas que vamos a tener en cuenta son las siguientes. Cuando trabajamos con límite, si tenemos un número dividido 0, nos da un número dividido 0 que no sea 0, claramente. Un número dividido 0 nos da infinito. ¿Bien? Cero dividido un número nos va a dar 0. Infinito. Un número dividido infinito nos va a dar 0. Y infinito dividido un número nos va a dar infinito. Nosotros vamos a explicar un poco esto, y este 1 dividido infinito, ¿dónde sale? Yo le voy a explicar con este, pero digo, quiero que entiendan que todos los demás, o sea, se analiza desde la misma lógica. Yo voy a explicar el 1 dividido 0 porque da infinito, así me siguen. ¿Está bien? Si nosotros hacemos 1 dividido 10, ¿cuánto nos da? Si reemplazara la x por 10, haría 1 dividido 10. 1 dividido 10 me da... perdón, no, yo quería hacer al revés. Me equivoqué, perdonen. Bueno, lo podemos hacer igual. Si yo hago 1 dividido 10, me da 0,1. ¿Bien? Ahora, si hago 1 dividido 5, me da 0,2. Si hago 1 dividido 2, me da 0,5. O sea, a medida que me voy acercando al 0, fíjense que yo estoy reemplazando la x por 10, por 5, por 2. A medida que me voy acercando al 0, me da un número más grande. ¿Se entiende? Si no, pensémoslo con valores al revés, más chicos. Por ejemplo, si yo reemplazara, por ahí con números más chicos se ve mejor. Si yo reemplazo a la x por 0,1, esta cuenta me da 10. Si reemplazo a la x por 0,01, me da 100. ¿Ves que a medida que voy acercándome al 0, si yo hago 1 dividido 0,000001, me da 10.000. O sea, fíjense cómo al acercarme al 0, porque este número es más grande que este y es más grande que este, cuando voy acercándome al 0, el número va siendo cada vez más grande cuando hacemos la cuenta. ¿Se entiende por qué es esto que decimos que sirve para aproximar? ¿Y por qué cuando a la x yo me acerco al 0, me da cada vez más grande? Sí, se entiende. Bien, esa es la idea de por qué cuando dividimos por 0, trabajando con límites, nos da infinito. ¿Bien? Bueno, lo mismo ocurre con estas reglas que están acá, ¿no? O sea, si yo, y se puede ver con claridad, si yo divido un número, vamos a hacerlo, o sea, no lo voy a hacer con todos, pero para que se entienda esto de dónde sale, porque es la primera vez que lo vean. Pero, por ejemplo, si yo tuviera en la misma función, ¿no?, que teníamos, que era 1 sobre x, si yo pongo 1... bueno, es lo que puse acá a la derecha, perdón, no lo voy a mostrar. Con la misma función, si yo voy poniendo números acá, va siendo cada vez más grande. Cuando me voy acercando al 0, me va dando números cada vez más grandes. ¿Sí? O sea, por eso se acerca al 0. Bien, o sea, estas funcionan de esta forma.
igual al efecto del cálculo, ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos en el ejercicio 2. Bien, el ejercicio 2. Y lo otro que tienen que saber es que hay algunas que se llaman indeterminaciones. Como hay reglas, también hay indeterminaciones. Las indeterminaciones son cuando nosotros nos quede en el ejercicio infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Esto hay que resolverlo, o sea, nunca la respuesta de un límite nos puede dar o infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Esas indeterminaciones no las vamos a ver hoy, las vamos a ver la clase que viene. Yo les voy a mostrar, porque lo voy a tratar de pegar, como hago siempre, cuál era el gráfico de esto. A ver, si puedo. Sí, ahí pude, me parece. Bien, entonces, en nuestro ejercicio, yo lo voy a pegar acá, total, no hay problema. En el 0 tenemos la asíntota vertical. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos vamos acercando a valores, al 0 nos da infinito o nos da menos infinito. Entonces ahí es donde tenemos nuestra asíntota vertical. Bien. Básicamente lo que tenemos que entender, chicos, entonces, es que cuando nosotros querramos calcular, voy a poner acá como si fuera un mini resumen, cuando querramos calcular la asíntota vertical, que yo a partir de ahora le voy a poner AB, no lo voy a escribir un montón de veces, sino que directamente voy a poner asíntota vertical, lo que nosotros vamos a hacer siempre va a ser el límite cuando X tienda a un número en nuestra función, y el resultado del límite nos tiene que dar sí o sí infinito, ¿sí? Y este número, que está acá, va a ser nuestra restricción del dominio. ¿Bien? Siempre para que haya una asíntota vertical, vamos a hacer un límite cuando X va a un número en nuestra función, y el límite nos va a dar infinito. Y este número, al cual nosotros hacemos tender el valor, va a ser lo que nosotros llamamos la restricción del dominio. ¿Bien? Algo parecido nos va a pasar con la asíntota horizontal. Yo voy a empezar a escribir como AH. Acá va a ser al revés. Nosotros vamos a querer saber qué pasa cuando la X va siendo cada vez más grande, o va siendo cada vez más chica. Entonces, lo que vamos a calcular nosotros para ver si hay una asíntota horizontal va a ser calcular el límite cuando X tiende a infinito en la función. Y el resultado de nuestro límite nos tiene que dar un número. ¿Cómo sería la conclusión de acá, de los dos casos, para que se entienda? Si el límite, cuando X tiende a un número, nos da infinito, la asíntota vertical va a ser X igual al número, a ese mismo número, ¿verdad? O sea,
La asíntota vertical va a ser el número al cual le calculamos el límite. ¿Bien? Y cuando nosotros querramos calcular una asíntota horizontal, vamos a hacer el límite cuando x va siendo cada vez más grande y nos va a dar un número. Entonces, nuestra asíntota horizontal va a ser y igual un número. Y ese número va a ser el resultado de nuestro límite. Yo, como para que puedan ver cómo es lo de la asíntota horizontal, voy a tratar de compartirles un gráfico, que a mí me gusta para que se entienda. Fíjense, nosotros, a medida que tenemos el límite cuando x va al infinito, o sea que la x va siendo cada vez más grande, la y se acerca al 0, en nuestro caso de acá, ¿bien? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que hay una asíntota horizontal. ¿Más o se entendió cómo funcionan los límites y las asíntotas? Igual ahora vamos a hacer un montón de ejercicios, chicos. Este no. Este no se entendió. No, Bien, ¿lo puedo repetir? dale. La idea de la asíntota horizontal es que nosotros analicemos el límite cuando x va al infinito, ¿sí? Y ese límite cuando x va al infinito tiene que darnos un número, ¿sí? Ese número va a ser nuestra asíntota horizontal. Si nosotros lo miráramos con este gráfico, a medida que la x va siendo cada vez más grande, porque la x va siendo cada vez más grande, 1, 2, 3, 4, o sea, la x va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de la y se acerca? Bueno, si lo miran, se acerca al 0, ¿bien? Yo voy a ver si en el GeoGebra puedo dibujar otro y que sea más lindo y que se pueda entender más con otro ejemplo diferente. Igual ya vamos a ver ejemplos de esos, ¿sí? Bueno, Pero si yo pongo, por ejemplo, a ver, x más 2. Quiero ver si puedo poner un ejemplo más lindo que se pueda ver mejor en el GeoGebra. A ver. Vamos a ver, no vamos a ver. Funciona. A ver. Dos. No, no lo estoy pidiendo dibujar, pero voy a hacerlo directamente a mano, sino un dibujo diferente, como para que se vea, pero no estoy pudiendo. Pero por ejemplo, yo voy a hacerlo así nomás, pero ustedes quiero que lo entiendan. Supónganse que este es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y. Yo puedo tener acá, por ejemplo, el 3, y acá puedo tener el 1. Y acá puedo tener lo que son las asíntotas. Y el dibujo de nuestra función, vamos a pintar las asíntotas con color, mejor, así se puede ver más.
Lo que pinto en rojo es lo que sería la asíntota. Entonces ustedes pueden tener el gráfico algo así. Entonces, supóngase que acá viene el 2, viene el 3, viene el 4. Acá, a medida que la X va siendo cada vez más grande, se va a acercar al 3, ¿se entiende? Se aproxima al 3. Así funciona la asíntota horizontal. Acá cuando la X va siendo cada vez más chica, por ejemplo, acá viene el -1, el -2, el -3, o sea, a medida que la X va bajando el valor, me voy acercando al valor de Y3. ¿Se entiende un poquito más ahí, Rocío? Sí, sí. Por ahí con el 0 confunde un poquitito más, pero con este ejemplo por ahí se ve un poquito mejor. ¿Bien? Joya. No, de nada. Bien. Bueno, y con eso vamos a poder empezar a hacer los ejercicios, que es lo que a ustedes les importa un poco. Hasta ahí vamos a ir viendo las cosas hasta el ejercicio, yo como para que ahí sepan cuáles podríamos hacer. Podríamos hacer hasta el 8 con lo que vimos hoy, pero hasta lo que vimos recién, porque todavía no terminamos, hasta lo que vimos recién, salvo algunos que yo después voy a decir cuáles son los que no deberíamos hacer. ¿Bien? No vamos a hacer todos, pero sí vamos a hacer algunos. ¿Sí? Sí. Bien, vamos por ejemplo al 2. El 2A. Cuando nosotros hacemos el 2A dice, límite cuando X tiende al 2, y nuestra función es 1 sobre X menos 2. Entonces, yo arriba no tengo para reemplazar la X, ¿sí? Porque no tengo. Acá abajo sí, porque tengo X menos 2. Si yo reemplazara la X por 2, acá, ¿cuánto me daría abajo? 0. O sea, esto de abajo se va a acercar al 0. ¿Bien? Y cuando yo haga 1 dividido 0 con los límites, ¿cuánto va a dar? Infinito. Infinito, muy bien. Entonces me doy cuenta que más o menos lo entendieron, ¿sí? Bien, vamos a hacer el B, por ejemplo el B, para que vean que a veces puede dar otra cosa. Vamos a hacer el B. El B es igual, nada más que dice X más 2, ¿verdad? Entonces, lo de arriba no tengo para reemplazar a la X. Lo de abajo se va a acercar a 4, porque 2 más 2 es 4. O sea que nuestro ejercicio da un cuarto. ¿Se entiende? Es fácil, ¿no? Sí. Bien, los de ahí, yo como para que tengan idea, no quiero detenerme en todos. Los de ahí, los del 2, el C, el D, el E, el F, son iguales. El G no lo vamos a ver hoy, lo vamos a dejar para otro día porque tenemos que explicar cómo se resuelve una indeterminación, así que no lo van a poder hacer. El H sí lo van a poder hacer, el I no, el J no, el K no, el L no, el M tampoco y el N tampoco. Perdón, el N sí. El N sí. Bien. Entonces con eso saben cuáles pueden hacer del 2. ¿Bien? Pero se hacen todos iguales. Ok. O sea, hay que reemplazar la X por el número que estaría al límite. Exacto. En los otros, que les dije que esos no, como el límite les va a quedar indeterminado, porque el límite les va a dar infinito sobre infinito o 0 sobre 0, no lo van a poder resolver, entonces esos los vamos a explicar cómo se resuelven la clase que viene. ¿Está bien?
Sí. Y vamos a volver sobre esos ejercicios la clase que viene. Vamos a explicar cómo es el procedimiento y vamos a hacer algunos. Bien, vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 nos pide calcular las asístotas verticales. Entonces, yo voy a hacer el 3A. El 3A dice así. F de X es igual a 10X menos 1 sobre X menos 10. Entonces, si nos piden calcular las asíntotas verticales, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando querramos buscar una asíntota vertical es ver lo del dominio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el dominio. Sabemos que X menos 10 tiene que ser distinto de 0, porque sabíamos que una de las restricciones es que el denominador no nos puede dar 0. O sea que la X tiene que ser distinto a 10. ¿Bien? Sí. Una vez que obtuvimos este valor, lo que vamos a hacer es hacer el límite. Ah, bueno, obvio que acá la respuesta va a ser que el dominio van a ser todos los reales menos el 10, ¿no? Obvio. Y lo que vamos a hacer después es calcular el límite cuando X va al 10 en nuestra función. Entonces, lo que vamos a pensar es, lo de arriba, ¿a qué valor se va a acercar? ¿A qué valor se va a acercar lo de arriba? Si hacemos la cuenta, se va a acercar al 99. 99. ¿Bien? Y abajo se va a acercar a 0. ¿Bien? Cuando hacemos límite y tenemos 99 dividido 0, ¿cuánto nos da? Infinito. Infinito. Entonces, Finito. como tenemos un número dividido 0 y nos dio infinito, quiere decir que la asíntota vertical va a ser X igual 10. Y este 10 es este mismo 10 que hicimos el límite, que es el mismo 10 que el del dominio. ¿Se entiende? Y ahí contestamos la asíntota vertical. Ahora se corta y hacemos otro. Bien. ¿Más os entendió cómo se calculó el 3A? Sí, sí. Sí. Buenísimo, vamos a hacer el 3. Vamos a hacer el 3B. Y así entienden un poco de qué se trata, pero, o sea, lo vamos a dejar inconcluso, ¿sí? Pero no importa. Si nosotros hacemos el 3B, el ejercicio dice, función de X es igual a X menos 1 sobre X al cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular el dominio. Para calcular el dominio, nosotros vamos a decir que X al cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Bien?
O sea que x al cuadrado tiene que ser distinto de 1. Aparece eso, no, lo achiqué un montón. Perdonen. Al partido que estaba escribiendo, para la derecha, ¿no? Ay, qué bronca. Esperen un segundito, porque acá a las horas de su meses se me Si perdió. no, chocalo otra vez y por ahí Ahí, encontrás. ahí lo encontré, entonces, claro, ahí lo achiqué y ahí lo encontré. O sea, es la técnica. Estamos todos como dormidos, ¿no? Tempranito a la mañana, un sábado. Bueno, acá está. Bien. Bueno, y entre paréntesis les cuento que tratemos del miércoles estar lo más despierto posible, todo, porque el miércoles tenemos una visita, así que nada, va a venir siempre todos los cuatrimestres viene también el titular de la cátedra a presentarse, o sea, el titular de la cátedra, el doctor Gustavo Rosomando, va a venir el miércoles a la clase virtual, ¿sí? Decinos de antemano qué ejercicio tenemos que hacer, así ya sabemos todo. No, igual se queda un ratito, o sea, se queda 5 o 10 minutos para saludarlos, para ver cómo están y nosotros continuamos con la clase. Es una charlita 5 minutitos, ¿sí? O sea, no se queda toda la clase ni nada por el estilo, ni vamos a hacer ejercicios y está él, así que tranqui. Pero sí, les digo, viene a saludarnos, ¿sí? Bien. Así que, bueno, les pido, porfa, si se pueden conectar, sería súper bueno. Bueno, y entonces la x tiene que ser distinto a 1, y también tiene que ser distinto a -1, porque esto ya lo habíamos explicado en muchas clases anteriores, lo del módulo, que podía ser positivo o negativo. ¿Hasta acá va bien? Sí. Entonces el dominio son todos los reales menos el 1 y el -1. ¿Bien? Entonces acá no es que vamos a tener que analizar la x tendiendo a un valor, vamos a tener que hacerlo primero con el 1 y después con el -1. ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, vamos a hacerlo con el 1. Si nosotros hacemos el límite cuando x va al 1, y nuestra función era x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Lo de arriba, ¿a cuánto se va a acercar? A A cero. cero A 0, perfecto. ¿Y lo de abajo? también. También. O sea que este límite nos va a dar 0 sobre 0. Nosotros vamos a decir que es un límite indeterminado y no lo vamos a resolver, porque la indeterminación la vamos a explicar cómo se resuelve en otro momento. ¿Está bien? O sea, no podemos, ahora con lo que sabemos, no podemos concluir si el 1 es una asíntota vertical o no, porque no sabemos cómo nos da el límite, porque es un límite indeterminado. ¿Bien? Cuando veamos indeterminaciones, que va a ser la clase que viene, vamos a volver sobre este ejercicio, ¿sí? Y vamos a ver si este 1 es o no una asíntota vertical. Ahora voy a hacer lo mismo con el -1. Si yo hago el límite al -1 y tengo x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Lo de arriba se va a Menos 2. acercar a -2, ¿no? Y lo de abajo se va a acercar al 0. Un número dividido 0 sí es infinito. Infinito. Entonces, acá sí puedo decir que x igual -1 es una asíntota vertical. Ya en otro momento vamos a saber si el 1 también lo es o no. ¿Bien? ¿Puede haber dos asíntotas en la Sí, misma función? claro. Por supuesto que puede haber. Sí, sí. Puede haber ejercicios que tengan dos asíntotas, sí. Sí. Lo que no vas a tener es ejercicios con tres asíntotas. Con tres asíntotas verticales, no. Bien. Los demás del 3 funcionan igual, todos, pero, como les dije, hay algunas
¿Quieren que hagamos una un poquito más complicada? Sí. Sí, por ejemplo, la H. Sí, sí. Era obvio que me iban a pedir esa, así que ya lo dije yo, ¿no? Bueno, vamos a hacer el H. Pero funcionan todo el resto funciona igual. Lo que tienen que fijarse es si les llega a quedar 0 sobre 0, que les puede pasar, con lo que tenemos hasta hoy no lo vamos a resolver. Lo vamos a aprender a resolver eso la clase que viene. ¿Sí? Bueno, acá el ejercicio H. El H dice, función de x es igual a 2x al cubo más 18x cuadrado menos 40 y en el denominador creo que dice todo lo mismo pero con el más. Entonces sería 2x al cubo más 18x cuadrado Más 40. más 40. ¿No? Así es el ejercicio. Me comí la x, ¿no? También acaba x y acaba x, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Genial. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es ir por lo del dominio. Para que vean que los ejercicios son como mecánicos, siempre se hace de la misma forma, no tiene mucho tema. Es complicado porque es medio abstracto, pero, o sea, pero es como mecánico. Bueno, 2x al cubo más 18x cuadrado más 40x tiene que ser distinto de 0. Entonces, como todo tiene x y tenemos x al cuadrado, lo que vamos a hacer es, perdón, como tiene x al cubo, lo que vamos a hacer es sacar factor común, porque si no, no lo podemos resolver. Entonces, si sacamos factor común, acuérdense que el factor común, como digo siempre yo, es al revés que la propiedad distributiva. El factor común es 2x, ¿por qué? Porque todos los números están en la tabla del 2, Todos y tienen X. todos tienen x, y usamos la del exponente más bajo. Entonces, para saber lo que nos queda, en el paréntesis va a ser una x cuadrado más 9x 9X, más 20, ¿verdad? 20. Sí. Igual esta ecuación no es tan complicado, es menos complicado de lo que parece. Cuando hacemos esto, cuando tenemos una multiplicación con el 0, acuérdense que teníamos estas dos posibilidades, o 2x distinto a 0, o una x cuadrado más 9x más 20 distinto de 0. Acá despejan, y 0 dividido 2 es 0. Y acá, ¿qué tenemos? Una cuadrática. Una cuadrática. Entonces podríamos hacer que la A valga 1, la B vale 9, y la C vale 20. Y deberían aplicar la fórmula resolvente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo. Ustedes lo van a hacer. Cuando ustedes lo hagan, a mí me parece que les va a dar que no existe. ¿Puede ser? ¿Alguien me lo confirma? ¿O me estoy equivocando? Porque, a ver, déjenme ver. 4, 5, menos 4 y menos 5. No, menos 4 y menos 5, ¿puede ser? Sí, medio así. ¿Menos 4 y menos 5? Sí. Genial. Bueno, gracias, perdón. Primero me dije una cosa y después me terminé diciendo otra. Porque yo las hago mentalmente estas, a mí me divierte hacerlas mentalmente, así que las hago mentalmente y a veces le puedo errar, ¿no? Bueno, entonces nos da menos 4 y menos 5. Bueno. Bien, entonces
el dominio van a ser todos los reales menos el 0, el -4 y el -5. O sea que tenemos que hacer eso con los 3 números. ¿Bien? Oh, Entonces, si hacemos el límite, cuando x va al 0, y nuestro ejercicio decía x al cubo más 18x al cuadrado menos 40x, Eran 2x al cubo. 2x al cubo, gracias, sobre 2x al cubo. Igual, gracias, te agradezco, igual no nos va a cambiar en el resultado final, pero te re agradezco. Más 18x cuadrado más 40x. Era así, ¿verdad? Igual. sí. Sí, Buenísimo. No, lo que pasa es que cuando uno explica tanto los ejercicios, los hace de memoria, ya sabe que si agregamos un 2 o lo sacamos, nos va a dar igual. Así que no pasa nada, pero bien el comentario. Bueno, si nosotros hiciéramos arriba, ¿a cuánto valor se va a acercar? A 0, porque todo tiene x, ¿verdad? Este término va a dar 0, este término va a dar 0, y este término va a dar 0. Entonces, 0 más 0 menos 0 nos da 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y abajo también se va a acercar al 0, porque acá es 0, acá va a ser 0 y acá va a ser 0. Entonces, todo lo de abajo va a dar 0. Con lo cual, va a dar 0 sobre 0, que es indeterminado, y no vamos a saber en este momento si el 0 es una asíntota vertical de esta función. ¿Bien? Con lo que sabemos hasta ahora, no. Límite cuando x va al -4. 2x al cubo más 18x menos 40x sobre 2x al cubo más 18x cuadrado más 40x. Bueno, lo de abajo, todo esto nos va a dar 0, porque ya lo calculamos, porque es el número al cual tendría el dominio de la función, ¿no? Porque si, o sea, cuando calculamos el dominio nos da -4, es porque si yo reemplazara -4 al cubo, 64, por 2, menos 128. Bueno, y hago toda la cuenta lo mismo, con el -4, todo eso nos va a dar 0. Si lo queremos hacer con el otro, tendríamos que hacer el cálculo. Si alguien me sopla cuánto da, les agradecería. Porque da un número re grande. Si no, lo hago yo como rápido, a ver si puedo. Si lo hago rápido, yo tendría que hacer 16 por 18, menos 160. ¿También da 0, chicos, arriba? No, estoy haciendo No, mal. Porque si yo porque hago hiciste 18. 18 por 16, quiero ver una cosita. Si yo hago 18 por 16 más 160 menos 100. ¿Arriba puede ser que de 320? Para que nos llegue. sí, puede ser. Bien. Lo hice la calculadora, sí. O sea, ustedes usan calculadora, chicos. Tienen una gran ventaja contra mí, así que ahí les pido un poquito de ayuda. No. 18. Bien, si esto da así, nosotros podemos decir que este resultado de este límite va a darnos infinito. O sea, igual, chicos, o sea, yo como para que se entienda un poco lo que queremos decir. O sea, cada 320, 500,
4, o sea, va a ser lo mismo, porque va a ser un número dividido 0 y nos va a dar infinito. O sea, lo importante es que acá arriba tampoco no les dé 0, porque si les da 0 sobre 0, va a ser indeterminado, ¿se entiende? Sí. Bien, igual para mí, si no me equivoqué, da 320. Bueno, entonces vamos a decir que x igual menos 4 es una asíntota vertical. ¿Bien? Y ahora deberíamos hacer lo mismo con el límite cuando x tiende al menos 5. Si yo hago 2 por x al cubo más 18 x al cuadrado menos 40x sobre 2x al cubo. Sí, 320. Ah, gracias. Más Tardé. No, pero no pasa nada, más vale tarde que nunca. Pero, ¿viste? O sea, yo lo que te digo es, vos tardaste un poquito más, pero vieron que les alcanza el tiempo, tienen que estar tranquilos, es temprano a la mañana. Bueno, bien. Esta cuenta va a dar 0, como dijimos antes. Yo voy a tratar de hacer rápidamente, como hice con el otro, la cuenta en la calculadora mental Arriba creo mía. que da 400 ¿Te da de 400? esta. Vamos a revisar Sí. vamos a revisar rápidamente a ver si está bien. Y hacemos... ¿Está? Qué genia, da 400. Qué genia. Buenísimo. Te re agradezco, Ro. Bueno. Y entonces 400 dividido 0 nos va a dar infinito. Entonces, x igual menos 5 también va a ser asíntota vertical. Entonces creo que ahí estoy respondiendo la pregunta que hizo Lucía hace un ratito. ¿Podemos tener más de una asíntota vertical? Sí, podemos tener dos. ¿Bien? Sí. ¿Mazo, chicos, hasta acá? Sí, se entiende. Buenísimo. La verdad que me pone contento porque es un tema que es complicado para ustedes. ¿Sí? Bien, el ejercicio 4, o sea, lo vamos a hacer como oral, el 4, porque es de gráficos, pero yo quiero como que lo entendamos, ¿no? Cuando la X va siendo cada vez más grande, en el primer gráfico, ¿sí? Cuando la X va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de la Y se acerca? A ver si me lo pueden decir ustedes. ¿Al 5? Al 5. Genial, la verdad, unos grosos, chicos. Bien, el 5. ¿Por qué? Porque ese valor va a ser nuestra asíntota horizontal. Buenísimo. Y cuando la X va siendo al menos infinito, ¿cómo les parece que es el gráfico? O sea, cuando la X va siendo cada vez más chica, ¿a qué valor les parece que se acerca? Infinito, negativo. Al infinito negativo. Muy bien. Vamos al segundo gráfico, al de la derecha. ¿Sí? Si vamos al gráfico de la derecha, si la X va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de Y se acerca? Al Al 2. 2. Bien. Y si va siendo cada vez más chico y nos acercamos al menos infinito, Menos Al 1. menos 1. bueno, evidentemente lo entendieron, listo. Entonces el 4 se hace igual. O sea, la verdad es que me pone contento, porque la verdad es que este tema, les juro, o sea, me cuesta que ustedes lo entiendan. O sea, no es complicadísimo, pero a veces cuesta entenderlo. ¿Bien? Buenísimo. Se hacen todos iguales. El cuarto gráfico, el de abajo a la derecha, ¿sí? No existe, porque a medida que, o sea, a medida que va siendo cada vez más grande el dibujo, o cada vez más chico, fíjense que esto es repetitivo, es cíclico, entonces no existe el límite, no podemos determinar a qué valor se acerca. ¿Se entiende? Porque se repite todo el tiempo. Esa función que se repite todo el tiempo y que es cíclica, la vamos a ver después. Son las trigonométricas, ¿o no? Exacto. Esa sería nuestra función coseno, pero después la vamos a ver cuando veamos trigonometría. Lo voy a compartir a ver si lo podés ver y desde acá. ¿Sí? Vamos al primer gráfico de acá y vamos a ir al segundo gráfico de acá. A medida que la X en el primer gráfico del ejercicio 4
a medida que la x va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de la y se acerca? Entonces lo que me contestaron fue, bueno, cuando la x va siendo cada vez más grande, la y se acerca al 5, ¿bien? Y en ese mismo gráfico, cuando la x va siendo cada vez más chica, o sea, voy achicando, voy achicando, voy achicando, voy achicando, va siendo cada vez más chico el valor de x, también va a ser cada vez más chico el valor de y. Entonces, cuando x va a menos infinito, la respuesta nos va a dar menos infinito. ¿Bien? Ahora, en el segundo gráfico, cuando la x va siendo cada vez más grande, o sea, cuando la x va al más infinito, nos vamos a acercar al 2. Y cuando la x se va acercando al menos infinito, o sea, la x va siendo cada vez más chiquita, me voy yendo para la izquierda en el eje x, me acerco al menos 1. ¿Bien? Este gráfico lo saben hacer porque es fácil, y en el último, que es un poquito más complicado, lo que yo decía es que esta función no existe el límite, porque es una función cíclica, es repetitiva. Entonces, a medida que vaya aumentando valores, nosotros sabemos que va a estar entre este valor, que es el valor más bajo de la función, y este valor, que es el valor más alto de la función. Pero no existe el límite, porque eso se va repitiendo todo el tiempo. Esas funciones cíclicas, como decía bien ahí Lucía por ahí, son funciones trigonométricas, que son cíclicas. O sea, este gráfico respondería a la función coseno, pero hay otras funciones trigonométricas, y las vamos a ver cuando lleguemos a la práctica de funciones trigonométricas. Que si no me equivoco, esa es la práctica 4. ¿Bien? ¿Se entendió un poquito más ahora, Agus? Genial. Bueno, vuelvo a la pizarra. Bien, del mismo modo que hicimos los anteriores, del ejercicio 3, podemos hacerlos del ejercicio 5. Los del ejercicio 5, algunos son más fáciles y algunos son más difíciles, ¿sí? Yo no voy a agarrarme el más fácil, voy a agarrar algo intermedio. Pero para que más o menos se entienda, voy a agarrar el A, pero después no voy a hacer ni el B ni el C porque, o sea, no da. Hago el A. Va a ser límite cuando 5A. Límite cuando x tiende a infinito, y esto es 4x. Pensemos lo siguiente, cuando nosotros vamos a resolver límites al infinito, lo que tenemos que entender es que infinito es como un número muy grande, ¿sí? Entonces, si yo quisiera resolverlo, 4 por un número muy grande, ¿cómo me va a dar? Me va a seguir dando un número muy grande. Bueno, entonces la respuesta del límite es infinito. ¿Bien? El B va a ser igual, y el C va a ser igual, el D va a ser igual, porque si yo hago un número que es súper grande, lo divido por 1000, o sea, nada, me va a seguir dando grande igual. ¿Sí? O sea que el D es igual, el E es igual, el J es uno de los que no van a poder hacer, así que se anotan que el J no. Les voy diciendo cuáles no, así ya los descartamos, ¿sí? El J no, el K no, el L no, el M no, el I no. Vamos a hacer, por ejemplo, el H. ¿Bien? Si hacemos el H, vamos a hacer el límite cuando x va al infinito de 2 sobre x más 1, ¿no? ¿No? Entonces,
lo de abajo va a ser infinito, ¿bien? Entonces, yo lo voy a marcar con otro color. Toda esta fracción, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0, porque nosotros hace un rato largo, cuando hablamos de lo de las reglas y todo eso, dijimos que un número dividido infinito nos iba a dar 0. Entonces, 0 más 1, 1. O sea que el resultado de ese límite nos da 1. ¿Se entiende? Bien, el 6 es parecido a los que hicimos recién. Entonces, como es parecido a los que hicimos recién, no los vamos a hacer, ¿sí? Y les digo cuáles no podrían hacer ustedes. No podrían hacer el C, el D, ni el F. Bien, los del 7 los vamos a hacer después, porque todavía del 7 los que no van a hacer ya de una va a ser el D, el E y el F. Esos no lo vamos a hacer, sino que los vamos a hacer en la próxima clase. Y el A, y el B y el C, perdón, el C tampoco. O sea, vamos a poder hacer solamente el A y el B, pero los vamos a hacer en un rato, ¿bien? El 8, o sea, las asíntotas verticales podríamos con casi todas. Y las asíntotas horizontales solamente, o sea, vamos a poder hacer el A, pero después. ¿Bien? Yo, para poder hacerlo, para poder hacer esos que queríamos, de los que nos teníamos pendientes, tengo que explicar primero qué es una función homográfica. Por eso no los hicimos recién, sino que lo vamos a hacer ahora en un ratito. ¿Sí? Con eso yo voy a ir haciendo los de función homográfica, pero van a poder hacer los otros. Y esto lo vamos a hacer como completitos. ¿Sí? A mí me interesa sobre todo que entiendan el ejercicio 9, que el ejercicio 9 es clave. ¿Sí? La función homográfica es una función donde el dominio no son todos los números reales. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que tiene esta fórmula, la función homográfica, que dice que f de x es igual a A por x más b sobre c por x más b. Bien, entonces, nosotros, por ahora, hasta que nosotros veamos los límites indeterminados, nosotros vamos a decir que la asíntota vertical va a ser, siempre A, B y C y D son números reales, chicos, pero lo que sí sabemos es que la A y la C no pueden valer, perdón, la C no puede valer 0, o sea, eso es lo que tenemos que saber. Siempre la C tiene que ser un número diferente a 0. Y la asíntota vertical va a estar en menos D sobre C. Y que la asíntota horizontal va a ser A sobre C. ¿Sí? O sea, si yo acá tuviera, por ejemplo, igual ahora lo vamos a hacer con ejemplos, 2x más 3 sobre 4x más 5, yo hiciera 2 dividido 4 y me daría la asíntota vertical, la asíntota horizontal. Menos 5 sobre 4 y daría la asíntota vertical. ¿Está bien? Pero nosotros, bueno, cuando veamos terminar de ver los límites indeterminados y todo eso, lo vamos a resolver con límite.
Pero por ahora, quédense con esto que es A sobre C. Entonces, lo que tendríamos que hacer siempre en este tipo de funciones, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio que sigue, vamos a hacerlo con ejemplos, o sea, de que se entienda más, vamos a hacer el ejercicio 9. Pero yo no voy a agarrar el fácil, voy a agarrar el ejercicio 9C, no voy a agarrar el fácil, porque si no después me dicen que me agarro el más fácil. Así que voy a hacer el 9C. Y les muestro cómo funciona. El ejercicio 9C dice así: f de x es igual a x más 1 sobre x menos 2. ¿Bien? Vamos a hacer varios del 9, porque entre el 9 vamos a hacer, si quieren, el C y el D, por ejemplo. El D es parecido, así que no, el C y el E. Bueno, entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? Vamos a calcular el dominio. Entonces, vamos a decir x menos 2 distinto a 0, y x es igual a 2. ¿Está bien? Perdón, distinto a 2. Quiere decir que la asíntota vertical va a ser x igual 2. ¿Bien? Y la asíntota horizontal va a ser y igual 1. ¿Por qué? Porque dijimos que es a sobre c. A es el número que multiplica la x arriba. ¿Bien? Y c es el número que multiplica la x abajo. Yo tengo que hacer a dividido c. ¿Se entiende cómo calculé este 1? No, yo no entendí. Bien. La asíntota horizontal se hace haciendo a sobre c. Fíjate que a en nuestra fórmula es el número que multiplica la x, ¿sí? Del numerador. Acá como no está, es como si, yo lo voy a poner con color, es como si fuera un 1. ¿Bien? Y la c es el número que multiplica la x en el denominador. Es como que acá abajo hay un 1. Entonces, para calcular la asíntota horizontal yo hago a dividido c. 1 dividido 1, 1. De ahí nos dio el resultado. ¿Ahora fue un poquito mejor? Ah, sí, sí, ahora Sí, entendí. sí. Buenísimo. Bien, o sea que ya sacamos el dominio de la función y calculamos las asíntotas, ¿sí? Ahora el ejercicio nos dice, bueno, calculen el conjunto de ceros. Como yo les dije, o sea, este tema del conjunto de cero, la positividad y negatividad, le corresponde a todas las funciones. ¿Está bien? Entonces, ¿vamos a poder calcular el conjunto de ceros? Sí. ¿Cómo les parece que se calculaba el conjunto de ceros, chicos? ¿Cómo se calculaba el conjunto de ceros? ¿Se olvidaron? Bueno, nada, lo voy a hacer yo. Bien, para calcular el Igualaba la conjunto función de a ceros cero. se igualaba a cero toda la función. Tenía que poner. Ojo chicos con eso que es importante, ¿eh? El conjunto de ceros no puede, o sea, preguntas con el conjunto de cero y el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad van a tener seguro en el parcial. O sea, porfa recuerden esto de conjunto de ceros se iguala a cero toda la función. Bien. X más 1 va a ser igual a 0 por x menos 2. 0 por x menos 2 va a ser 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. ¿Bien?
O sea que la X va a darme -1. Entonces, el conjunto de ceros es -1. ¿Hasta acá va bien? Y ahora viene la parte difícil o interesante, así que espero que la entiendan. Tenemos que calcular el conjunto de positividad y negatividad. ¿Qué hacíamos para calcular el conjunto de positividad y negatividad? ¿Se acuerdan? ¿No era el teorema de Bolzano? Algo así. Bien, vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Para calcular el conjunto de positividad y negatividad, vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Muy bien, o sea que vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Esto era Bolzano. Bien, entonces cuando aplicamos el teorema de Bolzano, vamos a hacer nuestra tablita, donde teníamos en un lado los valores de la X, y en otro lado los valores de la función. ¿Sí? ¿Y qué valores poníamos acá, chicos? ¿Se acuerdan? Poníamos el 0 de la función. El 0 de la función es -1. Yo lo voy a poner por acá. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Como esta función, el dominio, no son todos los números reales, vamos a agregar los valores de las asíntotas verticales. Solo las verticales. O sea, el 2. ¿Está bien? Cuando hacemos eso, nosotros vamos a decir que en el -1 nos da 0. Y que en el 2 no existe, porque en ese valor no forma parte del dominio de la función. Entonces nos quedaron determinados 3 intervalos, uno del -infinito al -1, otro entre el -1 y el 2, y otro entre el 2 y más infinito. Y lo que hacemos ahora es reemplazar en nuestro ejercicio. La función, voy a escribir acá al lado, nuestra función era x más 1 sobre x menos 2. Entonces, si yo hiciera f en -2, -2 menos 1 es -1. -2 dividido a -2 es -4. O sea que esto da un cuarto positivo. Entre -1 y 2 voy a elegir el 0. Cuando elijo el 0 me da 1 sobre -2. O sea, -1/2 negativo. Y del 2 al más infinito voy a elegir el 3. Entonces voy a hacer bien. Yo antes de que hiciera que se cortara, dije, bueno, voy a elegir entre ese intervalo, voy a elegir el 3. Entonces cuando lo haga, me va a dar 4 dividido 1, o sea, 4 positivo. Bien. Entonces, o sea, pero acá es lo mismo que le digo siempre, no eviten hacer estas cuentas, ¿sí? Porque a veces pueden quedar dos seguidos con el mismo signo, ¿bien? Entonces nosotros acá vamos a contestar que el conjunto de positividad está
en el menos infinito, menos 1, unión del 2 al más infinito. Y el conjunto de negatividad nos da entre menos 1 y 2. ¿Alguien no me entendió o no me siguió? Bien, vamos a hacer si quieren vamos a hacer el D. Vamos a hacer el D y vamos a hacer el E de este mismo. 9D. El ejercicio dice f de x igual x más 1 sobre x menos 2 más 3. Entonces, como acá nosotros tenemos dos términos, antes de poder hacerlo, o sea, antes de resolver algo, lo que vamos a hacer es poner todo con una sola fracción. O sea, vamos a sacar denominador común. Cuando hacíamos denominador común, ¿se acuerdan cómo era? Era el denominador de la fracción dividido el denominador por el numerador. Entonces, x menos 2 dividido x menos 2 es 1. Por x más 1 da x más 1. Bien, y si hacemos lo mismo con el otro, acá abajo es como que no hay nada, es porque hay un 1. X menos 2 dividido 1 es x menos 2. Por 3 sería 3 por x menos 2. Lo que deberíamos hacer acá es aplicar propiedad distributiva. Entonces, si aplicamos propiedad distributiva, vamos a tener x más 1 más 3x menos 6 sobre x menos 2. Y ahora a los términos que son parecidos, los vamos a agrupar. Esto quiere decir que esta x con estas 3x las vamos a sumar, nos dan 4x, 1 menos 6 es menos 5, y tenemos x menos 2. O sea que todavía ni empezamos el ejercicio, lo que hicimos fue escribir el ejercicio de otra forma. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el dominio. Cuando calculamos el dominio, hacemos x menos 2 distinto a 0. O sea que x tiene que ser distinto a 2. Y este 2 va a ser nuestra asíntota vertical. Si yo hiciera el límite cuando x va al 2, fíjense, lo vamos a hacer rápidamente. Si yo hiciera el límite cuando x va al 2, fíjense cómo nos quedaría, si hago el límite cuando x tiende al 2, 4x menos 5 sobre x menos 2, acá tenemos 4 por 2, 8, menos 5, 3. O sea, esto de arriba se va a acercar a 3, y lo de abajo se va a acercar a 0. Un número dividido 0 nos va a dar infinito. Entonces, ¿vieron cómo esto se verifica que el 2 es nuestra asíntota vertical? ¿Sí?
Acuérdense que cuando la x tendría un valor, el resultado del límite nos debería dar infinito para que tengamos una asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, por lo que dijimos hace un ratito, va a ser A dividido C. A era el número que multiplicaba a la x del numerador. C es el numerito que multiplicaba a la x del denominador. Entonces, I igual 4 va a ser la asíntota horizontal. 4 dividido 1, 4. Ahora vamos a calcular el conjunto de ceros. El conjunto de ceros, si la función que tenemos ahora es 4x menos 5 sobre x menos 2, lo vamos a igualar a 0 para calcular el conjunto de ceros. Entonces, 4x menos 5 va a ser igual a 0 por x menos 2. 0 por x menos 2 es 0. Cuatro x es igual a 5 y x es igual a 5 cuartos. Y ese sería nuestro conjunto de ceros. Conjunto de ceros, 5 cuartos. Y ahora vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, si aplicamos el teorema de Bolzano, vamos a tener el 5 cuartos y vamos a tener el 2. Entonces, acá nos había dado 0 y acá nos había dado no existe. Y nos van a quedar determinados 3 intervalos, del menos infinito al 5 cuartos, del 5 cuartos al 2, y del 2 al más infinito. Y nuestra función nos quedó 4x menos 5 sobre x menos 2. Entonces, si hacemos en el primer intervalo, reemplazo por 0. Me va a dar menos 5 sobre menos 2. O sea, 5 medios positivos. Entre 5 cuartos. 5 cuartos es 1,25. ¿Sí? Y 2 es 2. Yo podría hacer, reemplazar, por ejemplo, por 3 medios, que 3 medios es 1,5. ¿Bien? Si yo reemplazo por 3 medios, arriba y a 4 por 3 medios, 6. 6 menos 5, 1. Y si reemplazo por 3 medios abajo, nos da menos un medio. Toda esta cuenta nos da menos 2. O sea que acá nos da negativo. Si reemplazo por 3 para el otro intervalo, arriba nos da 7 y abajo nos da 1. 7 dividido 1 es 7.
Entonces, el conjunto de positividad va a estar entre el menos infinito y el 5 cuartos, unión del 2 al más infinito. Y el conjunto de negatividad va a estar entre el menos 5 cuartos y el 2. ¿Bien? ¿Alguien no lo entendió? Bueno, sigamos. Bueno, el E, hacemos el E dice 2x menos 1 sobre 3x menos 4. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el dominio. El dominio 3x menos 4 tiene que ser distinto a 0. 3x tiene que ser distinto a 4. O sea que x tiene que ser 4 tercios. Si nosotros hacemos el límite cuando x va al 4 tercios, en 2x menos 1 sobre 3x menos 4, en el denominador se acerca al 0, y en el numerador, cuando lo hacemos, nos va a dar 2 por 4, 8. 8 menos 3 son 5, o sea que nos va a dar 5 tercios. Entonces, la respuesta de este límite va a ser infinito, y entonces x igual 4 tercios va a ser la asíntota vertical. La asíntota horizontal hago A dividido C, 2 dividido 3, 2 tercios. Y esa va a ser la asíntota horizontal. Vamos a calcular el cero de la función. Si calculamos los ceros, hacemos 2x menos 1 sobre 3x menos 4 igual 0. Dos x menos 1 va a ser 0, porque 3x menos 4 por 0 es 0. 2x va a ser igual a 1, y x va a ser igual a 1/2. ¿Bien? Y ahora aplicamos el teorema de Bolzano, porque nosotros ya sabemos que el conjunto de ceros es 1/2.
Entonces, tenemos el 1/2 y tenemos el 4/3. Y entonces tenemos del menos infinito al 1/2, del 1/2 al 4/3, y del 4/3 al más infinito. Entonces, acá nos daba que daba 0, acá nos daba que no existe, y teníamos que reemplazar por valores. Entonces, si reemplazamos a la x por 0 en nuestra función, en el primer intervalo, esto nos da menos 1 dividido menos 4, y esto da un cuarto positivo. O sea que acá da positivo. Entre el 1/2 y el 4/3, yo voy a elegir el 1. Porque el 1/2 es 0,5 y 4/3 es 1,3 periódico. Entonces, cuando yo reemplazo por 1, acá arriba nos da 1, y abajo nos da menos 1, con lo cual esto es menos 1, es negativo, y entre el 4/3 y el más infinito, yo voy a elegir el 2. 2 por 2, 4, menos 1 es 3. 2 por 3, 6, menos 4 es 2. O sea que esto da positivo. Entonces, el conjunto de positividad va a estar entre el menos infinito y el 1/2, unión 4/3 más infinito. Y el conjunto de negatividad va a estar entre 1/2 y 4/3. Bien. Bueno, más o menos entendieron cómo es el conjunto de positividad y negatividad con las homográficas. Sí, profe. Genial. Entonces, vamos a ir al ejercicio 10, que hay que razonarlo. Vamos a hacer ejercicios 10, 11 y 12. Y si más o lo entendieron, con eso terminaríamos hoy. Podemos retomar algunos de los que dijimos que no podíamos calcular antes, como por ejemplo, algunos, ¿no? Porque por ejemplo, ahora ustedes ya el 8a lo pueden hacer, ¿sí? El 7a ya lo pueden hacer. Y el 7b también. O sea, ya ahí pueden agregar esos dos que antes no hicimos, ahora los pueden hacer. Vamos a hacer el 10. El 10 dice así. Hallar el valor de A, sabiendo de que A que pertenece a los números reales, tal que la función f de x sea igual a A por x más 2 sobre 2x menos 3 tiene una asíntota horizontal en y igual 5. Entonces, como nos dice que la asíntota es igual 5, es una asíntota horizontal. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la asíntota horizontal en la función homográfica? A sobre C.
Muy bien, vamos a hacer A sobre C. En nuestro ejercicio A sobre C sería A dividido 2, ¿de acuerdo? A dividido 2, porque la A era el número que multiplicaba la X del numerador, y B es el número que multiplicaba a la X del denominador. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos cuánto nos da la asíntota. ¿Cuánto nos da la asíntota de eso? 5. 5. Entonces directamente lo vamos a igualar a 5. O sea que A va a valer 5 por 2, que es 10. ¿Alguien no lo siguió? ¿Se entendió? Buenísimo. Vamos a hacer el 11. El 11 dice, hallar el valor de b que pertenece a los reales, tal que la función x más 2 sobre sobre 2x menos b tiene una asíntota en x igual 7. Esa asíntota, como dice x igual 7, va a ser una asíntota vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros cuando nosotros teníamos calcular la asíntota vertical? Lo que íbamos a hacer era, primero, calcular el dominio. El dominio van a ser 2x menos b, tiene que ser distinto a 0. O sea que 2x va a ser distinto a b, o sea que x tiene que ser distinto a b dividido 2. ¿Bien? Y después nosotros, ¿qué hacíamos? Calculábamos el límite, ¿no? Para ver la asíntota vertical, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacíamos el límite a este valor, pero nosotros ese valor no lo estamos teniendo porque es b sobre 2. Pero vayamos a repasar algunos de los anteriores, ¿sí? Si yo hacía el límite a un número y el resultado me daba infinito, o sea, voy a volver un poquito más para atrás. Yo calculaba el dominio, ¿no? Y cuando calculaba el dominio, hacía el límite a ese número, ¿sí? Si cuando hacía el límite me daba infinito, ese mismo número del dominio, ¿sí? Iba a ser nuestra asíntota vertical. Entonces, acá en el ejercicio lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Yo sé que el dominio es x tiene que ser diferente a b dividido 2. Y yo tengo que poder hacer el límite cuando x va a b dividido 2. Pero como yo ya sé que la asíntota vale 7, es como que b dividido 2 debería valer 7. ¿Se entiende? Entonces, 7 va a ser diferente a b dividido 2. Quiere decir que b
Perdón, acá 7 es igual a b sobre 2. Quiere decir que b vale 14. ¿Se entiende por qué 7 tiene que valer b sobre 2? Sí, se entiende, profe. Buenísimo. Con eso contestamos. O sea, si nosotros, yo como para que lo puedan comprobar, para hacer una verificación, la vamos a hacer como rápidamente. Si nosotros hacemos el ejercicio, decía x más 2 sobre 2x menos b. Si b vale 14, yo pongo directamente menos 14. Yo como para que lo hagamos y lo pensemos rápido, ¿sí? Para poder verificar que el 14 está bien este valor, lo que vamos a hacer es, a esto le aplicamos el dominio. Si aplicamos el dominio, nos va a dar que x tiene que ser diferente a 7. Porque yo despejaría el 14 y después dividiría por 2. Así que me daría x distinto a 7. Y si calculara el límite cuando x tiende al 7, en nuestra función, nos debería dar infinito. Entonces lo vamos a revisar. Porque si hay una asíntota vertical en el 7, me deja correrlo para abajo. Tendría que darnos infinitos este límite. Entonces, 7 más 2, 9. O sea que lo de arriba sería 9. Y lo de abajo se acerca al 0. Un número dividido 0, esto nos da infinito. Entonces, efectivamente, x igual 7 es la asíntota vertical, como nos decía la consigna. Entonces, con eso, al comprobarlo, podemos verificar bien que el valor de b sí o sí tiene que ser 14. Bien, vamos a hacer el que siga. O sea, el 12. El 12 dice, hallar el valor de A que pertenece a los reales y el de B que pertenece a los reales, tal que tiene una asíntota en x igual 4 y en y igual 2. Entonces tenemos que la función de x es igual a por x más 4 sobre 4x menos b. Tenemos una asíntota en x igual 4, esta es una asíntota, y la otra asíntota es y igual 2. ¿Qué quieren calcular primero? ¿A o B, chicos? A. Vamos a calcular A. Para calcular A, como la A está en el numerador y es el número que multiplica la X, yo voy a trabajar con la asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque yo sé que A dividido C, o sea, A dividido 4, porque acuérdense que la C era el número que multiplicaba la X que no tiene exponente. ¿Sí? A dividido C nos tiene que dar la asíntota horizontal. Quiere decir que la A tiene que valer 8. ¿Bien? Para calcular la B, yo voy a hacer lo mismo que lo que hicimos hace un ratito. 4x menos b tendría que ser distinto a 0 por lo del dominio.
Bien. 4x tendría que ser distinto a b. Y entonces x debería ser diferente a b dividido 4. Y yo ahora después debería calcular el límite cuando x tienda a b sobre 4, pero como no sé cuánto vale b, no lo puedo calcular. Lo que sí sé es que si el límite cuando x tiende a b sobre 4 me diera infinito, nos daría la asíntota vertical. Nosotros ya sabemos cuánto vale la asíntota vertical, vale 4, así que yo voy a poder decir que 4 tiene que ser igual a b dividido 4. O sea que la b va a valer 16. Si nosotros reemplazáramos eso, vamos a calcularlo y vamos a reemplazarlo. Nuestra función nos quedaría f de x es igual a 8x más 4 sobre 4x menos 16. Si queremos corroborar lo de la asíntota horizontal y vertical, fíjense que si yo hago 8 dividido 4, me da 2, que efectivamente era lo que nos decía que valía la asíntota horizontal, y si nosotros quisiéramos calcular la asíntota vertical, deberíamos hacer 4x menos 16, tiene que ser distinto a 0, 4x tiene que ser distinto a 16, quiere decir que x tiene que ser distinto a 4. Entonces, después deberíamos hacer el límite cuando x va al 4, de 8x más 4 sobre 4x menos 16, y fíjense que abajo se va a acercar o se va a aproximar al 0. Y el numerador se va a aproximar al 36. Y un número dividido 0 nos da infinito. Y acá confirmamos que x igual 4 es una asíntota vertical. Esto quiere decir que la b, comprobamos que la b efectivamente de 16 como tenía que dar. ¿Bien? ¿Mazo, chicos? Se entendió. ¿Entendió? Sí, Qué sí. bueno. Una clase que tiene un poquito de todo. A ver cómo estamos. Un segundito, ya estoy con ustedes, ¿eh? Estoy abriendo algo, ya estoy, ¿eh? Estoy abriendo un Excel con el cronograma para ver cómo venimos. Bien, entonces, nosotros hoy vimos límites y función homográfica. ¿Bien? La semana que viene vamos a terminar viendo cómo calcular estas indeterminaciones de 0 sobre 0 y vamos a repasar asíntotas y todo eso, así que venimos bien. Y el sábado vamos a seguir trabajando con un poco de límites y asíntotas. Así que estamos re bien con los tiempos. Bueno. Bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta? O sea, de la guía pueden hacer todos los ejercicios que hicimos, salvo los que les dije, no, no, porque todavía no lo vimos. Salvo esos,
deberían poder hacer todo el resto. ¿Bien? ¿Cuáles eran los que no podían hacerse? Para que vuelvo para atrás y te voy diciendo. De esta parte, el 4 de práctica 3. De la práctica 3, el ejercicio 1 se podía hacer entero. El ejercicio 2 se podía hacer entero. Perdón, el 2 entero, no, hay algunos que creo que no. El M, creo que no. El L tampoco, el K tampoco, el J tampoco, el I tampoco, y el G tampoco. Después, del 3 van a poder hacer el A. El A por ahora nada más. Nosotros creo que hicimos el A y el H. ¿Sí? El 4 lo pueden hacer entero. El 5 no pueden hacer ni el I, ni el J, ni el K, ni el L, ni el M. El 6 no pueden hacer el C, el D, ni el F. Del 7 hicimos el A y el B. No pueden hacer ninguno más. Del 8 los vamos a ver, hicimos el A nada más. Los vamos a hacer el resto, las otras clases. El 9 lo pueden hacer entero, el 10 lo hicimos, el 11 lo hicimos y el 12 lo hicimos. ¿Sí? ¿Bien? Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Si no hay dudas, nos vemos el miércoles que viene. Traten de venir todos los que puedan, que viene el titular, ¿sí? Ok, profe. Ok. Bueno, buen fin de semana, chicos. Igualmente. Igualmente. Igualmente, chao. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau.